Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados, un gremio que agrupa a 45 canales de televisión a nivel nacional, donde estamos canales de televisión de cobertura nacional, cobertura regional y cobertura local. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Calderón. No hace falta presentarte mucho, Juan Carlos, todo el Ecuador te conoce en el campo periodístico, en el campo realmente de enfrentamiento de la libertad de expresión, de la defensa de la libertad de expresión. Y quisiéramos hacerte varias preguntas en este espacio, en este corto espacio, más bien para conocer tu experiencia, tu análisis, tu balance de lo que ha venido, de lo que estamos y cuál sería la proyección del periodismo ecuatoriano. Primero cuéntanos, ¿qué es esto de Plan B? Un proyecto que ustedes lo manejan, tú lo encabezas. ¿Qué es Plan B? Bueno, muchos saludos y gracias por la invitación. Creo que Plan B primero es una revista digital, ¿no es cierto?, que se actualiza semanalmente. La idea es construir un semanario en lo digital, aunque es complicado porque lo digital es muy rápido, hay demasiada información y nosotros buscamos con Plan B ejercer el derecho de los lectores también a leer cosas en profundidad y, digamos, periodísticamente investigadas, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero también es parte de la historia, creo yo, de lo que ha sido la ley de comunicación y el tema de los medios de comunicación en el Ecuador. Nosotros, parte del equipo, porque ya obviamente no está todo el equipo, o no está la mayor parte del equipo de Plan B, fuimos parte de la revista Vanguardia. Ya. La revista Vanguardia fue un semanario que se funda en el 2006, ¿no? Y desaparece más o menos en junio del 2013, deja de imprimirse. En su corta vida, la revista Vanguardia se constituyó en un referente porque además Quito no tenía una revista política, siendo la capital política del Ecuador. Quito carecía de una revista política y de investigación consolidada, fuerte y que agrupara y reflejara todos los fenómenos y los procesos que se daban en la vida política de la capital, ¿no es cierto? Y sus personajes y todo eso. Entonces se crea la revista y en una primera parte desarrolla mucha potencialidad, mucha investigación y mucha análisis político. Tuvo mucho reconocimiento, ¿no? Así es, y luego también, que estuvo en primera instancia con José Hernández como director, y luego entro yo como director en agosto del 2010, y también continuamos con el análisis, pero yo pongo por mi propia condición tal vez mucho más de énfasis en el tema de investigación periodística. Entonces, bueno, pero en el camino la revista sufre dos cosas. Uno, antes de la ley de comunicación, ¿no es cierto?, sufre un acosamiento, sufre una persecución, es 2 veces atacada, ¿no es cierto?, por el gobierno de Rafael Correa, una por orden de Pedro Delgado, creo que las 2 veces por orden de Pedro Delgado, y por razones o pretextos administrativos entra la policía a la redacción, ¿no es cierto?, somos cachados, somos registrados como delincuentes y luego a la par que el gobierno, el presidente a la cabeza, insultaba. ¿Y bajo qué argumento se dio esto? Porque hay ecuatorianos quienes estamos en medios de comunicación, sí, quienes están en el sector político, social, conocen, pero hay una gran cantidad de ecuatorianos que no saben por qué pasó eso. Mira, los pretextos, como te digo, fueron administrativos. ¿Qué significaba administrativo? En la primera ocasión, el argumento fue que la revista no había tenido la revista alquilaba un local que había sido de una empresa incautada por la AGD, ¿sí? La revista siguió ahí, en ese local, y cuando se cambia, la AGD desaparece y se cambia al fideicomiso, famoso fideicomiso que dirigía Pedro Delgado, que administraba los bienes incautados a la banca, entre ellos una casa, eso que era donde funcionaba la revista. Empieza a haber problemas para aceptar el pago, ¿no? Porque no se cambió la razón social. Y bueno, la revista siguió poniendo, la empresa que gerenciaba la revista siguió poniendo su pago en un juzgado. De buenas a primeras resolvieron que eso no era legal
y que no había... Y ustedes actuando legalmente. O sea, porque si nada tienes quien te reciba el arriendo, vos tienes que pagar, tu obligación es pagar, y lo que se hizo es ponerlo en un juzgado de inquilinato. Pues de buenas a primeras el señor Pedro Delgado y compañía deciden que eso no se dieron por no recibidos los arriendos. Entonces se empieza a seguir un juicio de inquilinato que termina finalmente en un ingreso del GIR, del Grupo de Intervención y Rescate. ¿Ustedes preparaban bombas tal vez para que... Nosotros estábamos en la edición, me acuerdo del último día de edición que era el jueves, nosotros cerramos la edición el jueves, y entra el GIR con sus fusiles automáticos a la redacción y nos cachean, nos revisan, las compañeras les revisan el bolso con una grosería además, contra el piso, contra la pared, y se llevan nuestras máquinas y nuestros equipos. ¿Qué había detrás de eso? Después relacionando la serie de denuncias que nosotros habíamos venido sacando, sobre todo una, que me parece que de alguna manera disparó esto, y es que denunciamos en la revista cómo los radares del Ecuador que controlaban el tráfico de drogas por vía aérea habían sido dañados o estaban en proceso de deterioro tal que impedía el control, pero había sido un deterioro que las autoridades no le habían parado solo. Y muchos políticos relacionaron también esa época y temporada con la salida de la base de Manta, ¿no? Básicamente. Y la otra ocasión, que es casi un año después, termina, el otro pretexto fue que la revista, fue el Ministerio de Trabajo en la otra ocasión. Es decir, que la revista no había, que la ley te dice que si tienes más de 25 empleados tienes que tener una persona con discapacidad. Así es. Y según sumas que hicieron, porque la revista no teníamos más de 12, 13 personas, en realidad, y según sumas que hicieron ahí, teníamos más de 25, sumando eventuales, sumando todos, ¿sí? Y entonces, allanaron, volvieron allá y se volvieron a llevar equipos, coincidiendo con las denuncias que veníamos haciendo sobre el caso de USAC, ¿sí? El caso de la CFE. Pero ustedes como periodistas precavidos siempre tenían 1, 2, 3 copias. De hecho, pero también se llevaron documentos, se llevaron estas revistas. En la primera ocasión no nos devolvieron las computadoras, ¿sí? Ni el material que había dentro, y en la segunda ocasión sí nos devolvieron. Pero fue eso, fue una cosa, por ejemplo, te estoy diciendo, ese tipo de cosas se dieron en la revista Vanguardia. ¿Cómo reacción a las investigaciones que estábamos publicando? Fue brutal, fue agresivo, fue además ilegal completamente. Y lo que significó de alguna manera también el deterioro de la revista, porque muchos anunciantes se asustaron, obviamente, o sea, porque no solo era esto, sino toda esta campaña de difamación que desde el propio presidente de la República y todas las cadenas nacionales que nos hicieron estaban enfocadas a atacarnos no desde nuestra credibilidad periodística ni de nuestros contenidos, sino desde este tipo de argumentitos administrativos, ¿sí? Para desprestigiar. Entonces decía, es que no pagan arriendo, es que incumplen la ley, etcétera, etcétera. Finalmente la revista cierra, ¿sí? Y lo que sucede después es que, evidentemente, los que estábamos ahí, que somos periodistas que vivimos de nuestro trabajo, nos quedamos en la calle y resolvimos de alguna manera continuar haciendo las cosas, continuar trabajando. En esos 3 meses que estuvimos casi como un agujero negro, un hueco, una incertidumbre, aparecen las personas que apoyaron a la revista Vanguardia con mucha firmeza, eso hay que reconocerlo, anunciantes y grupos empresariales que dijeron, nosotros queremos seguir apoyando un proceso de investigación en el Ecuador, de periodismo de investigación, y pudimos juntar un pequeño capital para montar oficina, para comprar un par de máquinas de computadoras y empezar a pagar una nómina que finalmente era muy grande. Imagínate, nosotros tenemos 13 personas en la redacción y toditas seguimos juntos. En plan B, obviamente quebramos a los 3 meses porque éramos muchas personas, no teníamos los ingresos que antes tenía la revista y finalmente mucha gente se fue. Y nos quedamos 4 o 5 personas. Y eso hemos continuado 4 años. También con dificultades económicas, en el sentido de una precariedad económica. Porque un medio de comunicación digital, como el que ustedes manejan, el que ustedes impulsan, debe sufrir también problemas muy fuertes en cuanto a financiamiento. Me refiero, ¿por qué esta relación? Porque la radio, la televisión, la prensa escrita, entendería yo que es mucho más fácil financiar con publicidad y anunciantes. En el caso digital...
Bueno, en el caso digital hay un modelo de negocio que implica publicidad, pero el mercado digital de la publicidad digital no es muy grande, no es muy económicamente. O sea, no, porque lo que tenías ya en lo que significa el mercado de medios impresos o prensa gráfica, tenías un tarifario, ¿no es cierto?, que en lo digital es mucho menos ese tarifario. Claro. Y el tema es que vos puedes vender un periódico y vendes un tangible. O sea, vendes papel impreso con noticias. O sea, claro, vendes las noticias, pero lo que recibe es por pagar $1, por decirte, es papel. Lo rompas o no lo rompas, claro, sigue siendo papel. O una revista, ¿no es cierto? Vendes y la gente compra eso y es un tangible. En lo digital no. En lo digital lo que tienes es un montón de información que además, sea bueno, falso o cierto, es gratis. Y es aquí en todos lados. Y es gratis. Entonces, ese modelo de negocio en lo digital fracasa. Ahora, hay que inventarse nuevos modelos de negocio. Claro. Nosotros lo que hacemos es tener varias fuentes de financiamiento. Tenemos apoyo de ONGs internacionales, que es una parte, tenemos apoyo de gente en el Ecuador que nos apoya, tenemos socios, tenemos etcétera, etcétera. Tenemos publicidad también, es decir, vamos juntando de diversas fuentes dinero para seguir funcionando. Es un proceso de emprendimiento. ¿Y sí, en esto ustedes han tenido hackeos o ese tipo de problemas? Por supuesto, nosotros tuvimos básicamente desde el 2013 que empezamos y creo que el año más duro fue el 2015 y el 2016, los años más duros, que no solo que nos hackeaban y nos lanzaban ataques muy fuertes, como reacción en general a reportajes que publicábamos, ¿sí? Que se llama de DDoS o de denegación de acceso, es decir, significa que te saturan tanto, a través de robots te van saturando el acceso a tu página web, a tu portal, que se colapsa. Entonces, por ejemplo, tú tienes un ancho de banda que te permite tener, por darte una cifra, 100.000 accesos, posibilidades de 100.000 accesos por minuto, por decirte. Te subían a 5 millones. O sea, te metían solicitudes de acceso, 5 millones de solicitudes de acceso en un segundo. Colapsado. Eso es lo que pasaba. Y entonces eso te trae problemas técnicos, te trae problemas, tienes que tener una persona, y es gasto además, ¿no es cierto? Porque esa persona te cobra, no es que está ahí. Nada es gratis. Y te va... Y otro tipo de ataques que tuvimos fue de ataques de copyright, o de denuncias de copyright o de propiedad intelectual en nuestros servidores que tenemos en Estados Unidos. Según la ley de Estados Unidos, la SECOM ecuatoriana, que es de un gobierno antiimperialista, revolucionario y combativo, apelaba a la ley norteamericana para hacernos demandas o denuncias de violación a leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos. ¿Sí? ¿En base a qué? A que el gobierno anterior, y no sé qué esté pasando hoy, pero el gobierno anterior se le ocurrió la brillantísima idea, entre comillas, de ponerle propiedad intelectual a las fotos y al rostro del presidente de la República. A muchas cosas, así es. De los al 30S, si no me equivoco, el 30S también al 30S, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es una foto pública tomada con fotógrafos públicos, difundida por medios públicos, es un documento público. Y eso, la ley de transparencia y acceso a la información lo define así. ¿Sí? Un documento público, define lo que es un documento público, entre ellos todo lo que es producción audiovisual. Entonces, no podías tú violar la ley de acceso ahora poniendo copyright. Absurdo, pues. Ahora, Juan Carlos, es claro que lo que ustedes sufrieron, y no solamente ustedes encarnando en la individualidad de Juan Carlos Calderón y varios periodistas a nivel nacional, sino la prensa escrita, la prensa televisiva, la prensa radial, la prensa en general. Respecto de los 10 años previos al gobierno actual, al gobierno del señor presidente o expresidente Correa, ¿cómo tú valorarías esa actitud hasta cierto punto desmedida en cuanto al ataque a la prensa? ¿Por qué enfocarse en la prensa, en la prensa, en la prensa? Como que la prensa hubiese sido la culpable de todos los fracasos de un mal proceso administrativo. Porque yo creo que fue una jugada política, ¿sí? Una falacia política, diría más bien, para justificar todos sus actos. Es decir, este tipo de gobiernos que son populistas, fascistas, autoritarios,
siempre buscaron un enemigo y colocaron en el imaginario social a ese enemigo. Hitler a los judíos, ¿sí? Stalin a los capitalistas imperialistas. Entonces, en general, la izquierda, pre-muro de Berlín, le llamo yo, es decir, una izquierda antidiluviana, lo que acostumbró siempre fue a generar este tipo de enemigos. ¿Para qué? Para echar la culpa de todos los males, para justificar. Vemos el ejemplo de Venezuela. No es un problema de que estos son ladrones, de que son acusados de narcotráfico, de que son incapaces morales y incapaces mentales para administrar un país porque lo han llevado a la quiebra. La culpa es el imperialismo norteamericano y la guerra económica. Así es. Punto. Entonces, con eso te resuelves todos los problemas, ¿sí? Y lo mismo hizo el gobierno de Rafael Correa frente a la prensa. Después, tras el invento del 30S, o sea, el invento del golpe de Estado, aparece también el tema de la CIA, los conspiradores contra el gobierno, etcétera, etcétera. Pero al inicio del gobierno empieza un sistema en el cual se culpabiliza a los medios de comunicación de todos los males y se instaura o se les pone en una arena política. ¿Sí? Se les pone. El propio presidente Correa dijo en su momento que la prensa era su mayor enemigo político y que su tarea, dijo, y él se va a dedicar siquiera después de por vida, después de que sea presidente, o sea, después de haber gobernado 300 años, era a destruir a la prensa comercial, dijo él, o mercantil. Eso era su objetivo de vida, dijo además, ¿no? Muchos políticos ven este programa y a veces no se entiende que el político de qué manera es conocido. A través de la prensa, pues. Sí. ¿Qué hace el periodista? El periodista investiga, el periodista difunde. ¿La sociedad en base a qué se informa? A la prensa, al periodista, al medio de comunicación. Sí, pero también el periodista es un mediador. O sea, de hecho, Es un más, mediador entre el es público, entre quienes nos ven, el público y el personaje. Por eso es medio. Claro, por eso se llama medio, porque es un mediador entre un hecho o el hecho que sucede o el personaje y el público. Y los otros tenemos una tarea ética, una tarea profesional de hacerlo con las mejores prácticas. Ahora eso sí, eso es correcto. Eso es claro. Y si comparamos, bueno, difícil la comparación. Pero no sé si exista continuidad, no sé si exista realmente cambios del periodo anterior, del presidente anterior al presidente actual. Ya no existen sabatinas, por ejemplo. Pero se habla ya en pocos días, 10 meses de gobierno, y no hemos tenido realmente un hecho de la propuesta de campaña en cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Se enfrenta a un concurso de frecuencias, no se dice nada. Hay un grupo bastante interesante donde están periodistas, dirigentes gremiales y empresariales de todo el país que de alguna manera están enfocando e impulsando un verdadero proceso a cambio de la Ley de Comunicación. ¿Qué decir de eso? De lo anterior a lo actual y lo que se ve venir. A ver, lo que hizo la Ley de Comunicación fue poner a los políticos por encima de los ciudadanos a través del control de los medios, ¿sí? Eso es lo que hizo. Y tratar de generar, tomarse el relato de los hechos y además eliminar la disidencia y la crítica. Eso fue el intento de la Ley de Comunicación. Aplicada de una manera como fue aplicada por el superintendente entonces. La propia creación de la Superintendencia de Comunicación es un desfase histórico, un desfase moral, le llamaría yo, y un fracaso administrativo, como se acabó de ver. Pero solo el hecho de haber, o sea, pongamos nosotros a pensar si es que aquí se hace necesario tener tribunales para juzgar a todos los profesionales. Porque el periodismo es una profesión. Así es. Entonces, dice, a ver, pongamos un tribunal para juzgar a los médicos, un tribunal ad hoc, fuera de la legislación natural de los ciudadanos, fuera de la justicia penal, civil, lo que sea. Y pongamos también un juzgado para juzgar a los comerciantes, y a los abogados, y a los ingenieros, y a los religiosos, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hizo con los periodistas. Pongamos un tribunal para juzgar a periodistas y a medios de comunicación. Entonces, de manera inconstitucional, violatoria a los derechos humanos, violatoria a los compromisos internacionales que tiene el Ecuador, con el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de Naciones Unidas, se creó este tribunal para juzgar periodistas. Eso pasó. Sin derecho al debido proceso, además. Solo bastaba la denuncia de un señor X o una señora X o una organización X
que se sintió ofendida o afectada por alguien que dijo o publicó algo para llevarte ante un tribunal. Incluso la Administración de Justicia en el Ecuador te plantea una etapa intermedia que es el periodo de conciliación, de que te puedas poner de acuerdo, de una mediación, antes de entrar al tema de pruebas. Este tribunal no tenía eso, ¿sí? Obvio, lo que tenías era que humillar al periodista, ponerlo en la palestra pública y humillarlo y someterlo a escarnio público. Y además de eso, dejando de lado lo que la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Supertel, que ya no existe, antes hacía. Ajá. Si tú cometías el error, te hablo como concesionario de frecuencia, radio o televisión, cometías un error, te decían, usted está cometiendo este error. Si seguías en el error, te mandaban un oficio, primero una llamada, después un oficio, y si reincidías, venía una sanción. Sí. En cambio, en la última temporada, sanción. Claro, no tenías ese derecho a la defensa. Bueno, ese es uno de los... Y después vemos qué tipo, o sea, solo vamos al procedimiento, estoy hablando del procedimiento, no vamos al tipo de contenidos que se empezó a juzgar, porque lo que se convierte esta superintendencia o este tribunal es en un juez de contenidos, en una policía de contenidos. Entonces, ojo, ahí está diciendo la palabra amante, una radio está diciendo la palabra amante. Sí, horror, juzguémoslo. Me muero. Sí, entonces, es la forma de cómo quieres disciplinar el pensamiento y disciplinar los contenidos. Ya, esa aberración, eso tiene que desaparecer. O sea, el Ecuador es la vergüenza internacional por haber puesto durante 4 años, que será un periodo nefasto de nuestra historia, de nuestra generación, haber permitido, primero, aunque muchos luchamos contra eso, pero a ver que la sociedad, que el Estado ecuatoriano, que la sociedad haya permitido que este tribunal inquisidor, ¿no es cierto?, durara lo que duró. Entonces, eso tiene que desaparecer. Es una obligación del gobierno de Lenín Moreno, si sinceramente quiere estar en un proceso de democratización de la información, hacerlo desaparecer. Y luego, los otros temas de la ley creo que tienen que ser también. Y los ecuatorianos sensatos, sean o no parte de medios de comunicación, sean o no periodistas, son conscientes que eso debe desaparecer. Por eso la salida de la Asamblea, creo que bastante dura para un ser humano salir de la manera que salió con esa votación en contra. Estamos terminando, solamente un comentario final. La Ley Orgánica de Comunicación exige, este tema se ha topado varias veces, que los medios, radio y televisión, prensa escrita, atiendan a sectores vulnerables. Entonces, ¿qué hace la televisión? Lenguaje en señas. Perfecto, vemos los noticieros con lenguaje en señas. Medio de comunicación que no ha emitido eso, seguramente es sanción. ¿Qué hace la prensa escrita? ¿Qué periódico emite en braille? ¿Dónde está una radio que emita su señal en sistemas para las personas que tienen discapacidad auditiva? Eso no existe y está en la ley de comunicación. Es decir, también tiene absurdos que no fueron ni medidos por los asambleístas cuando se elaboró esa ley, porque no entendían qué es un medio de comunicación, o qué es periodismo, o qué es la posibilidad de que la sociedad reciba ese tipo de información. Hablaba el otro día con Luis Fernando Velasco, el gran cantautor ecuatoriano, y hoy presidente de SAICE, de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, y él tampoco estaba de acuerdo, o muy disconforme, los cantautores ecuatorianos, con los que significó el 1 por 1 impuesto en esa ley. Así es. O sea, dice, el remedio fue peor que la enfermedad. Generó una serie de distorsiones y retrasos en nuestra industria. Lo poco que quedaba de la industria musical en el Ecuador se destruyó. Sí, y yo creo que el tema de producción audiovisual, salvo los que fueron financiados por el Estado ecuatoriano, progresaron. Entonces, esa ley creo que debe ser reconstituida absolutamente, puesta en manos de personas que entienden precisamente los procesos de comunicación y las lógicas que tiene el periodismo. Porque la lógica de los políticos es una sola, así es, que te alaben. Y si cometiste mal, justificarte, o cometiste errores, justificarte, o esconder las cosas. Esa es la lógica de los políticos. Entonces los medios de comunicación son un estorbo para los políticos. Y esta ley es perfecta para cualquier político corrupto, como se fue demostrando. Porque lo que se hizo fue precisamente atacar a los medios que estaban publicando temas de corrupción. Yo creo que en eso, Juan Carlos, y concluyendo con el programa, queda claro que, primero, agradecerte por tu presencia,
Creo que hay mucho más por hablar. Sí. Tú conoces mucho sobre este tema. Y claro, de manera gremial, tener claro de que el 1 por 1 no tiene ni pies ni cabeza, que la distribución de frecuencias 33, 33, 34 no tiene ni pies ni cabeza, que hay un concurso de frecuencias que está dejando a muchos concesionarios en el aire, que hay varios aspectos que nos obligan a pensar bien en la ley de comunicación y pensar bien qué es lo que se va a hacer con los medios de comunicación. Te agradecemos muchísimo con mucho gusto, tu presencia, Roberto, y siempre al orden. Con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Muy amable, gracias. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.